La sala de conferencias olía a café recalentado y a ese ambientador corporativo que supuestamente huele a lino fresco pero que en realidad huele a producto químico. Eran las 4 de la tarde de un jueves. Brian, el nuevo vicepresidente que había llegado hacía apenas 3 meses, estaba sentado al otro lado de la mesa con su laptop abierta, mirando la pantalla en lugar de mirarme a mí. Llevaba 52 años trabajando en integración post-fusión. 24 años en la industria. 6 fusiones exitosas en mi historial, cada una de ellas completada dentro del presupuesto y del plazo establecido. Mi salario era de $160.000 al año, y lo había ganado fusión tras fusión, crisis tras crisis, fin de semana tras fin de semana arreglando desastres que otros creaban. Brian tecleaba algo mientras hablaba. Ni siquiera tuvo la decencia de cerrar la laptop. Mira, Rebecca, dijo sin levantar la vista. Hemos estado revisando la estructura del departamento. Con la nueva fusión en camino, necesitamos un enfoque más ágil, más dinámico. Yo tenía las manos cruzadas sobre la mesa. No dije nada. Algo en su tono ya me estaba diciendo hacia dónde iba esto. Hemos tomado la decisión de llevar el departamento en una dirección diferente. Vamos a contratar a alguien con ideas frescas. Alguien que pueda adaptarse rápidamente a las nuevas metodologías. Ahí fue cuando finalmente me miró. Francamente, Rebecca, necesito sangre joven. No experiencia cara. Silencio. La frase quedó flotando en el aire como humo tóxico. Sentí como se me tensaba la mandíbula, como mis dedos se apretaban ligeramente uno contra otro. Pero no dije nada. Todavía no. Brian continuó, ahora con un tono casi conciliador, como si me estuviera haciendo un favor. Te vamos a ofrecer un paquete de indemnización muy generoso. 3 meses de salario. Asistencia para recolocación. Acceso a nuestro programa de outplacement. Es una salida digna. Una salida digna. 24 años. 6 fusiones. Cientos de noches sin dormir arreglando sistemas incompatibles, mediando entre equipos que se odiaban, salvando contratos que se caían a pedazos. Y ahora era experiencia cara que necesitaba una salida digna. ¿Quién va a ocupar mi puesto?, pregunté. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Brian sonrió. Era una sonrisa de esas que practican los ejecutivos frente al espejo. Hemos contratado a un consultor externo. Tyler Brennan. 31 años. Salió de una de las grandes consultoras. Tiene un enfoque muy innovador para las integraciones. Y, bueno, hizo una pausa como si lo que iba a decir fuera un secreto entre amigos. Su tarifa es considerablemente más baja. 90.000 al año. Nos permite reinvertir esos recursos en tecnología. 90.000. Casi la mitad de lo que me pagaban a mí. Respiré hondo. ¿Cuántas fusiones ha liderado Tyler?, pregunté. Brian parpadeó. Bueno, ha estado involucrado en varios proyectos de transformación empresarial. Su experiencia en consultoría es muy sólida. ¿Cuántas fusiones ha liderado de principio a fin? Silencio. Esa no es realmente la métrica que importa aquí, Rebecca dijo finalmente. Lo que importa es su capacidad para pensar diferente. Para innovar. Asentí lentamente. Entiendo. ¿Cuándo es mi último día? 2 semanas a partir de hoy. Puedes usar ese tiempo para documentar tus procesos y hacer la transición con Tyler. Va a empezar la semana que viene. Me puse de pie. No le ofrecí la mano. Él tampoco me la ofreció a mí. Voy a necesitar eso por escrito, dije. Por supuesto. Recursos Humanos te va a enviar la documentación mañana por la mañana. Salí de esa sala sin mirar atrás. El pasillo estaba lleno de gente que conocía. Karen de Finanzas, que me había llamado llorando a las 2 de la madrugada durante la fusión de 2019 porque los sistemas contables no cuadraban y teníamos una auditoría en 3 días. Marcus de It, que había trabajado conmigo 72 horas seguidas para migrar 4.000 empleados a una nueva plataforma sin perder un solo dato. Jennifer de Legal, con quien había negociado contratos en 3 idiomas diferentes mientras bebíamos café frío y comíamos pizza que sabía a cartón.
Todos me miraron cuando pasé. Algunos apartaron la vista. Otros me sostuvieron la mirada con esa expresión incómoda que pone la gente cuando sabe que te acaban de despedir pero no sabe qué decir. Llegué a mi oficina. Cerré la puerta. Me senté en mi silla. Y entonces, solo entonces, dejé que me temblaran las manos. Asterisco y si crees que esto es indignante, espera a escuchar lo que pasó después. Pero antes, si te gustan las historias de justicia corporativa real, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Créeme, vas a querer ver cómo termina esto. La gente que nunca ha trabajado en integración postfusión no entiende realmente qué es lo que hacemos. Creen que es papeleo. Que es juntar dos organigramas en un PowerPoint y llamarlo un día. Que cualquiera con un título universitario y una laptop puede hacerlo. Déjame explicarte lo que realmente significa fusionar dos empresas. Imagina que tienes dos familias que han vivido en casas separadas durante décadas. Cada familia tiene su propia forma de hacer las cosas. Una familia cena a las 6, la otra a las 9. Una familia guarda los platos en el armario de arriba, la otra en el de abajo. Una familia celebra las Navidades el 24 por la noche, la otra el 25 por la mañana. Ahora imagina que le dices a esas dos familias que tienen que vivir juntas en la misma casa a partir de mañana. Y que tienen que decidir, de inmediato, a qué hora van a cenar, dónde van a guardar los platos, y cuándo van a celebrar la Navidad. Y por cierto, si no lo resuelven en 90 días, ambas familias pierden la casa. Eso es una fusión empresarial. Excepto que en lugar de dos familias, son 2000 empleados. Y en lugar de platos, son sistemas informáticos que costaron millones de dólares y que no hablan entre sí. Y en lugar de tradiciones navideñas, son culturas corporativas completamente opuestas con egos del tamaño de rascacielos. Mi trabajo durante 24 años había sido ser la persona que entraba en esa casa el primer día y evitaba que todos se mataran entre sí. La primera fusión que lideré fue en 2008. Dos empresas de logística, una en la costa este, otra en la costa oeste. El CEO me dijo, solo necesito que hagas que funcione. Como si fuera tan simple como apretar un botón. La empresa de la costa este usaba un sistema contable que había sido diseñado en 1987. La empresa de la costa oeste acababa de implementar un sistema nuevo que costó 8 millones de dólares. Ninguno de los dos sistemas podía hablar con el otro sin un middleware customizado que costaría otros 2 millones y tardaría 6 meses en implementarse. No teníamos 6 meses. Teníamos 10 semanas. Pasé 3 días sin dormir sentada con los equipos de IT de ambas empresas, taza de café tras taza de café, dibujando diagramas en pizarras blancas, buscando workarounds, construyendo puentes temporales entre sistemas que nunca fueron diseñados para coexistir. Funcionó. No fue elegante. No fue bonito. Pero funcionó. Esa fusión se completó en el plazo previsto y bajo presupuesto. La empresa combinada ahorró 17 millones de dólares en el primer año. Nadie fuera de esa sala de conferencias supo lo cerca que estuvimos del desastre. Nadie supo que hubo un momento, a las 3 de la madrugada de un martes, en el que el director de IT de la costa oeste me miró y me dijo, no creo que podamos hacerlo. Y que yo le respondí, no tenemos opción. Vamos a hacerlo. Esa es la parte del trabajo que no aparece en el currículum. La parte que pasa a las 3 de la madrugada. La parte en la que eres mitad terapeuta, mitad ingeniera, mitad diplomática de las Naciones Unidas. Porque las fusiones no fallan por la tecnología. Las fusiones fallan por la gente. En 2015 trabajé en la fusión de una empresa americana con una empresa alemana. Sobre el papel, tenía sentido perfecto. Sinergias claras. Mercados complementarios. Números que cuadraban. En la realidad, era un campo minado cultural. Los americanos querían tomar decisiones rápido, aunque fueran imperfectas. Los alemanes querían analizar cada decisión hasta que fuera absolutamente correcta, aunque tardaran 3 meses. Los americanos enviaban emails casuales que decían thoughts y esperaban respuestas en 1 hora. Los alemanes escribían documentos de 15 páginas con referencias cruzadas y esperaban que todos los leyeran antes de la próxima reunión.
Mi trabajo era traducir. No el idioma, aunque también hice eso. Traducir las expectativas. Las normas no escritas. Las formas de trabajar. Le expliqué al equipo americano que cuando los alemanes decían vamos a considerarlo, no significaba no, significaba necesitamos tiempo para hacerlo bien. Le expliqué al equipo alemán que cuando los americanos decían let's circle back, no significaba que no les importara, significaba ahora mismo tengo 8 incendios que apagar y volveré a esto cuando pueda. Organizaba reuniones a las 7 de la mañana hora del este, que era la 1 de la tarde en Frankfurt, para que ambos equipos pudieran estar despiertos y funcionales. Volaba a Alemania cada 6 semanas. Aprendí suficiente alemán como para entender las conversaciones que la gente tenía en los pasillos cuando pensaban que yo no estaba escuchando. Esa fusión también funcionó. 3 años después, la empresa combinada había duplicado su cuota de mercado en Europa. Pero Brian no veía eso. Brian veía una hoja de Excel con mi salario en una celda y el salario de Tyler en otra, y veía una diferencia de $70,000 que podía reinvertir en tecnología. Lo que Brian no entendía es que la tecnología no salva fusiones. La gente salva fusiones. Durante mis 2 últimas semanas en la empresa, intenté hacer la transición con Tyler. Le di acceso a todos mis archivos. Le mostré mis hojas de cálculo de seguimiento, mis plantillas de comunicación, mis listas de contactos clave en cada departamento. Tyler tenía 31 años, una sonrisa confiada, y un vocabulario lleno de palabras como sinergia y optimización e integración vertical. Llevaba camisas con las mangas arremangadas de esa forma que parece casual pero que en realidad está calculada al milímetro. Voy a ser honesto, me dijo en nuestra segunda reunión, inclinándose hacia atrás en su silla con las manos detrás de la cabeza. Creo que hay mucho proceso aquí que podemos streamline. Mucha microgestión. Necesitamos confiar en que los equipos van a hacer su trabajo sin tanto handholding. Handholding. 24 años de evitar desastres era handholding. Tyler, le dije, manteniendo mi voz neutral, la empresa europea con la que nos vamos a fusionar tiene una cultura de trabajo completamente diferente. Sus sistemas están construidos sobre una arquitectura que no es compatible con la nuestra. Van a necesitar. Lo tengo cubierto, me interrumpió. Trabajé en un proyecto de transformación para un cliente en Londres el año pasado. Entiendo las dinámicas europeas. Un proyecto. En Londres. ¿Durante cuánto tiempo? No me lo dijo. Le entregué un documento de 40 páginas que había preparado. Era un resumen de cada punto de fricción potencial que había identificado en esta fusión. Diferencias de zona horaria. Diferencias regulatorias. Diferencias en cómo ambas empresas gestionaban las vacaciones, las bajas por enfermedad, las revisiones de desempeño. Genial, dijo Tyler, sin abrirlo. Le voy a echar un vistazo. Nunca lo hizo. Lo sé porque 3 semanas después ese documento seguía en su escritorio sin abrir, con una taza de café encima que había dejado una marca circular en la cubierta. Mi último día fue un viernes. Recursos Humanos me hizo firmar papeles. Me devolvieron mi laptop personal. Me escoltaron fuera del edificio como si fuera una criminal. No hubo fiesta de despedida. No hubo email de agradecimiento de Brian. 24 años. Y me fui igual que me había ido la chica de prácticas que renunció después de 2 meses. Pero me fui sabiendo algo que ellos no sabían. Me fui sabiendo exactamente lo que estaba a punto de pasar. La fusión estaba programada para empezar oficialmente el primer día del siguiente mes. Eso le daba a Tyler exactamente 3 semanas para prepararse. Yo no llamé. No envié emails. No ofrecí ayuda. Brian había tomado su decisión. Había cruzado un punto sin retorno. Y yo había aprendido, después de 24 años en este negocio, que hay cosas que no se pueden enseñar. Hay lecciones que solo se aprenden cuando te estrellas contra ellas a toda velocidad. Me quedé en casa esas primeras 2 semanas. Reorganicé mi oficina. Actualicé mi currículum. Llamé a antiguos colegas. Uno de ellos, David, trabajaba para una firma de capital privado que se especializaba en adquisiciones mid-market.
Me dijo que me llamaría si algo salía. No le di muchas vueltas. Estaba demasiado ocupada procesando lo que acababa de pasar. La tercera semana recibí un mensaje de LinkedIn de Jennifer, de Legal, la abogada con la que había trabajado en 3 fusiones diferentes. ¿Podemos hablar? No es sobre trabajo. Solo, necesito hablar con alguien que entienda. La llamé esa noche. Rebecca dijo, y por su voz supe que había estado llorando. Todo se está yendo al infierno. Tyler no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. La empresa europea envió su equipo de integración la semana pasada. Tyler organizó una reunión de bienvenida. Una sola reunión. 2 horas. Les dio una presentación de PowerPoint sobre nuestra visión para la integración, y luego les dijo que confiaba en que todos podíamos colaborar efectivamente de forma autónoma. Me froté los ojos. ¿Les asignó puntos de contacto? ¿Estableció canales de comunicación? ¿Definió protocolos de escalamiento? Nada de eso. Les dijo que usaran Slack y que se mantuvieran conectados. Rebecca, estos son ejecutivos alemanes de 50 y pico años que nunca han usado Slack en su vida. La mitad de ellos ni siquiera tienen cuentas todavía. ¿Y los sistemas? Jennifer suspiró. Era un suspiro largo, cansado, del tipo que sale desde el fondo del alma. Y te está en pánico total. Nadie sabe cómo migrar los datos. Los sistemas no hablan entre sí. Tyler les dijo que encontraran una solución, y que él confiaba en su expertise. Marcus está durmiendo 3 horas por noche intentando construir puentes que ni siquiera sabe si van a funcionar. Marcus. El mismo Marcus que había trabajado conmigo 72 horas seguidas en 2019. ¿Y Brian? Brian está furioso. Sigue diciendo que Tyler le aseguró que todo estaba bajo control. Que solo necesitan encontrar su ritmo. Pero Rebecca, ya perdimos a 3 personas clave del equipo europeo. Se fueron. Simplemente renunciaron. Dijeron que esto era un desastre y que no querían ser parte de él. 3 personas. En 3 semanas. En una fusión, perder talento clave es como perder sangre. Al principio no parece grave. Pero si no paras la hemorragia, te mueres. Lo siento, Jennifer, dije. Y lo decía en serio. Sentía lástima por ella, por Marcus, por Karen, por todos los que estaban ahí intentando salvar algo que ya estaba hundiéndose. ¿Hay algo que puedas hacer?, me preguntó. Su voz sonaba pequeña, esperanzada. No, dije suavemente. No trabajo ahí. Y aunque trabajara, Brian tomó su decisión. Colgamos poco después. Me quedé sentada en mi sofá mirando el teléfono. Parte de mí sentía satisfacción. No voy a mentir. Sentía esa pequeña chispa oscura de te lo dije que todos sentimos cuando alguien que nos trató mal se estrella contra la realidad. Pero principalmente sentía tristeza. Porque conocía a esa gente. Había trabajado con ellos durante años. Y ahora estaban sufriendo por una decisión que ellos no tomaron. 4 días después recibí otro mensaje. Esta vez era de Karen, de finanzas. Rebecca, sé que ya no trabajas aquí. Sé que probablemente no quieres saber nada de nosotros. Pero por favor. ¿Podemos hablar 5 minutos? La llamé. Los números no cuadran, me dijo sin siquiera saludar. Estamos intentando consolidar los estados financieros de ambas empresas y hay discrepancias por todos lados. Diferencias de tipo de cambio que no fueron consideradas. Diferencias en cómo ambas empresas registran la depreciación. Diferencias en ciclos de reporte. Tyler me dijo que lo arregle. Rebecca, no puedo arreglarlo sola. Esto requiere decisiones a nivel ejecutivo sobre qué sistemas vamos a usar como base. Y nadie está tomando esas decisiones. ¿Qué dice Brian? Brian le dice a Tyler que lo solucione. Tyler nos dice a nosotros que lo solucionemos. Y nosotros no tenemos la autoridad para tomar esas decisiones. Era exactamente lo que yo había predicho.
Exactamente lo que había documentado en ese informe de 40 páginas que Tyler nunca leyó. Lo siento, Karen, dije. De verdad. Pero no puedo ayudar. Lo sé. Solo. Necesitaba que alguien me dijera que no estoy loca. Que esto realmente es tan malo como parece. Es tan malo como parece, le dije. Probablemente peor. Y lo era. Porque lo que Brian no entendía, lo que Tyler no entendía, lo que la gente que nunca ha vivido una fusión no entiende, es que las fusiones son ecosistemas. Cada pieza depende de todas las demás piezas. Si los sistemas IT no están sincronizados, finanzas no puede consolidar números. Si finanzas no puede consolidar números, los ejecutivos no pueden tomar decisiones. Si los ejecutivos no pueden tomar decisiones, los equipos no saben qué hacer. Si los equipos no saben qué hacer, la gente buena se va. Y una vez que la gente buena empieza a irse, el resto colapsa como un castillo de naipes. Yo lo había visto antes. En fusiones que no lideré yo. En fusiones donde llegué demasiado tarde para salvarlas. Sabía exactamente cómo se veía un fracaso en cámara lenta. Y esto era un fracaso en cámara lenta. La llamada llegó en la semana 5. Era un número que no reconocí. No contesté. Dejaron un mensaje. Rebecca, soy Brian. Necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, llámame. Borré el mensaje. Llamó de nuevo 2 horas después. Esta vez contesté. Rebecca. La voz de Brian sonaba diferente. Ya no era esa confianza ensayada de ejecutivo. Sonaba cansada. Desesperada. Brian, dije, mi voz neutral. Estaba sentada en mi cocina tomando té. Eran las 6 de la tarde de un martes. Necesito que vuelvas. Silencio. La fusión está. Hemos encontrado algunos desafíos inesperados. Tyler está haciendo lo mejor que puede, pero hay gaps de conocimiento específicos donde tu expertise sería invaluable. Gaps de conocimiento. Qué forma tan educada de decir todo está en llamas. Brian, me despediste hace 5 semanas. Me dijiste que necesitaba sangre joven. No experiencia cara. Escuché cómo tragaba saliva al otro lado de la línea. Eso fue. Mira, entiendo que estés molesta. Pero esto es más grande que tú o que yo. Hay 450 millones de dólares en juego. 2000 empleos. Si esta fusión falla. Va a fallar, lo interrumpí. Ya está fallando. Por eso te necesitamos de vuelta. Necesitamos que arregles esto. ¿Qué pasó con Tyler? Pausa. Tyler sigue con nosotros. Pero ha quedado claro que el alcance de este proyecto requiere, experiencia más profunda en integraciones complejas. Traducción. Tyler no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y ahora Brian lo sabía. ¿Cuánta gente han perdido? Perdido. Del equipo europeo. ¿Cuántos se fueron? Otra pausa. 7 personas clave. Incluyendo su director de operaciones. 7. En 5 semanas. Era peor de lo que pensaba. ¿Y los sistemas? Hay retrasos. Problemas de compatibilidad. Nada que no podamos resolver con el expertise adecuado. Nada que yo no les había advertido que iba a pasar. ¿Qué estás ofreciendo?, pregunté. Lo escuché respirar. Cuando habló, sonó como si le doliera cada palabra. 320.000 al año. 8 meses de contrato. Más un bono de 100.000 si completamos la integración exitosamente. 320.000. El doble de lo que me habían estado pagando. Más de 3 veces lo que le pagaban a Tyler. Y Tyler, continué. ¿Qué pasa con él? Reportaría a ti. Tú tendrías control total del proyecto. Así que querían que volviera, que limpiara el desastre, que salvara la fusión, y que además gestionara al chico de 31 años que había tomado mi trabajo y lo había destruido en 5 semanas. Podría haberlo disfrutado. Podría haber saboreado ese momento. La vindicación. La prueba de que tenían razón sobre mí y equivocación sobre él. Pero cuando abrí la boca,
lo que salió fue simple y claro. No. ¿Qué? No, Brian. No voy a volver. Rebecca, sé razonable. Esto es una oferta extremadamente generosa. Es una oferta desesperada, lo interrumpí. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Su voz subió de tono. ¿Es el dinero? ¿Quieres más? Podemos negociar. No es el dinero. Entonces, ¿qué es? Me quedé en silencio por un momento. Miraba por la ventana de mi cocina. El sol se estaba poniendo. El cielo era naranja y rosa. Brian, durante 24 años hice este trabajo. Salvé fusiones que parecían imposibles. Arreglé desastres que otras personas crearon. Trabajé noches, fines de semana, días festivos. Perdí cumpleaños, aniversarios, vacaciones. Y lo hice porque creía que mi trabajo importaba. Porque creía que ustedes valoraban lo que yo aportaba. Y lo valoramos. Me despediste, dije, mi voz ahora más firme. Me dijiste que era demasiado cara. Que necesitaba sangre joven. Contrataste a alguien con la mitad de mi experiencia por la mitad de mi salario. Y ahora, cuando ese plan fracasó exactamente como sabías que iba a fracasar si hubieras escuchado aunque sea 5 minutos, vienes a mí esperando que deje todo y te salve. Cometí un error, dijo Brian. Sonaba genuino. Lo admito. Cometí un error. Sí, lo hiciste. Y ahora vas a vivir con las consecuencias de ese error. Rebecca, hay 2000 personas que van a perder sus trabajos si esto falla. Lo sé, dije. Y lo siento por ellos. De verdad. Pero eso no es mi responsabilidad. Ya no. Tú la hiciste, no mi responsabilidad hace 5 semanas. Colgué. Mi mano temblaba ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. Pensé que me sentiría triunfante. Pensé que sentiría esa oleada de justicia, de te lo merecías. Pero lo que sentía era vacío. Triste. Porque sabía lo que venía. Conocía a esa gente. Karen, que había llorado en mi hombro durante auditorías imposibles. Marcus, que había trabajado hasta el agotamiento para salvar proyectos. Jennifer, que había negociado contratos en 3 idiomas mientras comíamos pizza fría. Ellos iban a sufrir. No porque hubieran hecho algo malo, sino porque Brian había tomado una decisión estúpida y ahora todos iban a pagar el precio. Brian me llamó 2 veces más esa semana. No contesté. Me dejó mensajes. Los borré sin escucharlos. Después llamó a alguien de recursos humanos. Una mujer llamada Patricia que siempre había sido amable conmigo. Rebecca, entiendo que estás molesta. Tienes todo el derecho. Pero hay algo, cualquier cosa que podamos hacer para que reconsideres. No, Patricia. Pero gracias por preguntar amablemente. 2 semanas después me enteré por LinkedIn que habían contratado a una consultora externa para intentar salvar la fusión. Una firma grande, cara. Probablemente les estaba cobrando el triple de lo que me habrían pagado a mí. No sé si funcionó. Nunca pregunté. Lo que sí sé es lo que vi en los reportes financieros públicos 6 meses después. La fusión se había completado técnicamente. Pero había sido un desastre. Brite-Downs por valor de $180 millones. Ese es dinero que simplemente se evapora. Activos que valían menos de lo que pensaban. Sinergias que nunca se materializaron. Contratos que se cayeron. 180 millones. Y eso sin contar el costo humano. Las personas que perdieron sus trabajos. Las que se quemaron intentando salvar algo que ya estaba roto. Las que renunciaron porque ya no confiaban en que la empresa supiera lo que estaba haciendo. Vi que Brian había decidido perseguir otras oportunidades 3 meses después de que se completara la fusión. Esa es la forma corporativa de decir que lo echaron. Tyler ya no aparecía en el sitio web de la empresa. No sé qué pasó con él. Probablemente encontró otro trabajo en otra empresa donde podría vender la misma confianza vacía que había vendido ahí. Y yo. 2 semanas después de que Brian me llamara por primera vez,
recibí una llamada de David, el amigo que trabajaba para la firma de capital privado. Rebecca, ¿sigues buscando trabajo? Estoy abierta a oportunidades, dije. Tenemos una posición. Directora de integraciones post-fusión. Manejamos aproximadamente 4 adquisiciones al año. Necesitamos alguien que pueda liderar esos procesos de principio a fin. ¿Qué están ofreciendo? Me dijo el número. Era más que 320.000. ¿Cuándo quieres que empiece? Pregunté. Asterisco, y aquí es donde muchos pensarían que la historia termina, pero hay una última parte que cambia toda la perspectiva. Si todavía estás aquí escuchando, por favor dale like y comparte este vídeo. Estas historias necesitan contarse. Mi primer día en la firma de capital privado fue un lunes de octubre. Hacía frío. El tipo de frío de otoño que huele a hojas secas y a café caliente. La oficina era más pequeña que mi antigua empresa. Menos corporativa. Menos jerga. Menos reuniones sobre reuniones. Mi jefe, Sara, tenía 58 años. Había liderado integraciones durante 30 años antes de pasar al lado de capital privado. Entendía el trabajo. No solo desde una hoja de Excel, sino desde las trincheras. Tu trabajo, me dijo en nuestra primera reunión, es asegurarte de que nuestras adquisiciones funcionen. No quiero que sean elegantes. No me importa si usas las últimas metodologías de moda. Me importa que funcionen. Que la gente mantenga sus trabajos. Que los sistemas hagan lo que se supone que tienen que hacer. Que las empresas que compramos valgan más después de que nos involucramos, no menos. Era la conversación más honesta sobre expectativas que había tenido en años. Vas a tener autonomía total, continuó. Si necesitas contratar gente, contrátala. Si necesitas viajar, viaja. Si necesitas decirle a un CEO que está equivocado, díselo. No te contraté para que fueras diplomática. Te contraté para que hicieras el trabajo. Lideré mi primera fusión con ellos 6 semanas después. Una empresa de manufactura en el Medio Oeste adquiriendo un competidor más pequeño en Canadá. $50 millones. Pequeño comparado con la fusión de 450 millones que había visto colapsar. Pero no menos complejo. Diferencias de regulación. Diferencias de moneda. Diferencias culturales sutiles que la mayoría de la gente no nota hasta que es demasiado tarde. Hice lo que siempre había hecho. Hablé con la gente. Escuché. Identifiqué los puntos de fricción antes de que explotaran. Construí puentes entre sistemas que no querían hablar entre sí. Traduje expectativas. Funcionó. No porque yo fuera especialmente brillante, sino porque tenía la experiencia para saber dónde mirar. Para saber qué preguntas hacer. Para saber cuándo empujar y cuándo esperar. Experiencia cara, había dicho Brian. Resulta que la experiencia es cara por una razón. Porque la alternativa, la sangre joven sin experiencia, cuesta mucho más cuando falla. 180 millones más, para ser exactos. A veces todavía pienso en esa gente. En Karen y Marcus y Jennifer. Espero que estén bien. Espero que encontraran lugares donde los valoren. A veces pienso en Brian. No con rabia. Principalmente con lástima. Porque tomó una decisión basada en números en una hoja de cálculo sin entender qué era lo que realmente estaba comprando con esos números. Y a veces, en momentos de honestidad brutal, pienso en Tyler. En ese chico de 31 años con su sonrisa confiada y su vocabulario lleno de palabras de moda. Me pregunto si aprendió algo. Si entiende ahora lo que no entendía entonces. Si la próxima vez que entre en una fusión, leerá el informe de 40 páginas que alguien le dé. Probablemente no. Pero puedo esperar. Lo que sí sé es esto. El trabajo que hago importa. No porque sea glamoroso. No porque me haga famosa. Sino porque cuando se hace bien, salva empleos. Salva empresas. Salva las carreras y los medios de vida de gente que solo está intentando hacer su trabajo lo mejor que puede. Y ese trabajo tiene valor. Tiene valor medible. $180 millones de valor,
aparentemente. Pero también tiene valor humano. El valor de Karen durmiendo mejor por la noche porque los números cuadran. El valor de Marcus no teniendo que trabajar 72 horas seguidas porque alguien planificó la migración correctamente desde el principio. El valor de Jennifer no teniendo que negociar contratos en crisis porque alguien identificó los problemas legales antes de que se convirtieran en emergencias. Ese valor no aparece en las hojas de cálculo. No se puede poner en una presentación de PowerPoint. No impresiona a los ejecutivos jóvenes que piensan que innovar significa hacer las cosas más baratas y más rápidas. Pero es real. Es tan real como esos 180 millones que se evaporaron. Llevo 1 año y medio en la firma de capital privado ahora. He liderado 6 fusiones. Las 6 funcionaron. No perfectamente. Ninguna fusión es perfecta. Pero funcionaron. Las empresas valen más ahora que cuando las compramos. La gente mantiene sus trabajos. Los sistemas hacen lo que se supone que tienen que hacer. Y cuando Sara me pregunta cómo lo hago, siempre le doy la misma respuesta. Experiencia. No sangre joven. No innovación disruptiva. No metodologías de moda. Solo experiencia. Cara, difícil de ganar, imposible de reemplazar. El tipo de experiencia que solo viene de haber vivido suficientes desastres como para saber cómo prevenirlos. De haber cometido suficientes errores como para saber qué funciona y qué no. De haber tenido suficientes conversaciones difíciles como para saber exactamente qué decir cuando todo está cayéndose a pedazos. Brian quería ahorrar $70.000 al año. Le costó 180 millones. Haz la matemática. Y si alguien en tu vida, en tu empresa, en tu industria, está considerando reemplazar experiencia con juventud, con innovación, con números más baratos en una hoja de cálculo, muéstrales esta historia. Porque la experiencia tiene precio. Pero la inexperiencia tiene un costo. Y ese costo siempre, siempre, es mucho más alto. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Ojalá te sirva de algo, ya sea como advertencia, como consuelo, o simplemente como recordatorio de que el valor real no siempre aparece en las hojas de cálculo. Dale like si crees que las empresas necesitan valorar más la experiencia, suscríbete si quieres más historias como esta, y déjame en los comentarios, ¿alguna vez te despidieron solo para que después te necesitaran desesperadamente? Me encantaría leer tu historia. Nos vemos en el próximo vídeo.